En la práctica número 4, que es la que hace referencia a las técnicas de tinción, nos dice que el propósito es realizar tinciones para identificar esos microorganismos. Nosotros pues ya tenemos ese crecimiento en esos agares, ese crecimiento en esas cajas de Petri, bueno, ya hubo todo ese crecimiento de esos microorganismos. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a observar al microscopio. Y hay dos técnicas de tinción muy importantes, que es las técnicas de tinciones diferenciales y las técnicas o compuestas y las técnicas de tinción simple. Esas dos técnicas de tinciones son las que aquí vamos a emplear para observar estos microorganismos. Las técnicas de tinción simple es una técnica muy sencilla. Es una técnica muy sencilla y es bastante rápida. Lo que vamos a usar acá en este tipo de técnica es solo un colorante. Puede ser el azul de metileno, puede ser el azul, puede ser fuchsina, puede ser safranina, puede ser el azul de lactofenol para observar las levaduras. Bueno, solamente vamos a utilizar en la técnica de tinción simple un colorante. Y esta técnica a nosotros lo que nos va a brindar es una información como muy general para ver en cuanto al tamaño, puede ser la agrupación, va a tener algunas estructuras, por ejemplo en los hongos pues va a tener las estructuras y lo va a hacer de forma muy general. Y existe otro tipo de tinción que es la tinción de la compuesta. En este caso, la tinción compuesta, la tinción diferencial, es este tipo de tinción que ustedes pues ya lo han venido escuchando, que es la tinción de Gram. Esta tinción de Gram es un tipo de tinción diferencial. Lo que va a hacer ella, ¿qué es? Va a colorear en sí las bacterias. O sea, va a permitir que esas bacterias haya una separación, una coloración distinta de bacterias gram positivas a bacterias gram negativas. Y las bacterias gram positivas se van a teñir de color morado o de color azul, y las bacterias violeta también, y las bacterias gram negativas se van a teñir de color rojo o color rosa. Esta tinción emplea 4 reactivos. ¿Cuáles reactivos emplea? Entonces emplea el cristal violeta, emplea el lugol, el alcohol cetona y la fuchsina, que es el colorante, o la safranina. Cualquiera de los dos pues va a emplearse en la tinción de Gram. ¿Cómo se realiza esta técnica? ¿Cómo es su procedimiento de la técnica de tinción? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una azada del microorganismo que necesitemos observar. Entonces tomamos una placa de Petri, un portaobjetos, una lámina o portaobjetos, y le vamos a adicionar una gota de solución salina o una gota de agua destilada. Y vamos a tomar una azada que tengamos ya sea acá en la caja de Petri, entonces tomamos una colonia que esté bien aislada y la vamos a homogeneizar junto con el agua. Vamos a crear como una mezcla. Entonces vamos a hacer así con el asa, vamos a hacer así, de modo de que ella se pueda fijar. Luego entonces de esto vamos a hacer la fijación. ¿Y en qué consiste la fijación? Es que la vamos a pasar por el mechero. Esta muestra que está acá, que acabamos de obtener, que es un prótis, lo vamos a pasar por el mechero, pero con mucha precaución, de modo que no vayamos a tener esa lámina directo a la llama del mechero, porque nos puede pues matar lo que estemos, o lo que vayamos a observar y lo que estemos trabajando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa fijación de esa muestra? La idea es que esa muestra se quede quieta, o sea, que no se mueva, que esté seca.
Y también tiene otro propósito que va a ser detener el metabolismo celular de esas bacterias, o sea, que no vaya a cambiar el metabolismo y no vaya a cambiar su morfología, sino que no se vayan a estar reproduciendo, que queden quietas. Luego de que ya hayamos hecho entonces el protis y lo hayamos fijado al mechero, ahí sí vamos a iniciar con el proceso de tinción de grano. ¿Y cómo se realiza este proceso? Lo que hacemos es tomar cristal violeta, tomamos el cristal violeta y lo adicionamos en donde hubo todo el protein, donde hicimos todo ese protein, lo adicionamos acá en el porta objetos y lo vamos a esperar que actúe 1 minuto. Lo lavamos al chorro de la llave y después adicionamos el Lugol. El Lugol lo mismo, lo adicionamos todo y lo lavamos, pues dejamos que actúe 1 minuto y lo llevamos a lavar. Después está el alcohol acetona, lo vamos a adicionar por 15 segundos y lo procedemos a llevar a la llave para lavarlo. Por último, vamos a adicionar el colorante, que es la safranina o la fucina, lo vamos a dejar actuar por 30 minutos más o menos, 30 minutos, perdón, 30 segundos, y lo vamos a lavar. Cuando ya la placa que tengamos esté seca, entonces sí la llevamos al microscopio y la vamos a poder observar con el objetivo de 100, el objetivo de inmersión, la vamos a observar y vamos a diferenciar entonces ahí sí que si hubo bacterias gram positivas o si hubo bacterias gram negativas. Y cómo vamos o qué ocurre dentro de estas bacterias. Ocurre que ya ustedes saben y han venido trabajando estos dos términos de bacterias gram positivas y gram negativas, saben que las bacterias gram positivas tienen un color morado, o sea, tienen una pared gruesa que está compuesta por un 90% de peptidoglicano y un 10% de los ácidos teicoicos. Y que las bacterias gram negativas van a tener una pared un poco más delgada, va a ser una pared compuesta más o menos por un 10% va a ser un bajo porcentaje, un 10% de peptidoglicano, y también va a poseer lipopolisacáridos. Entonces, este tipo de pared es un poco más compleja que las bacterias gram positivas. ¿Qué ocurre acá? Cuando este cristal violeta va a entrar a las dos bacterias, tanto a las gram negativas como a las gram positivas. Luego también ingresa el Lugol. Entonces, estos dos reactivos van a ingresar a ambas paredes, tanto las gram positivas como las gram negativas. Y el Lugol contiene, pues en sus ingredientes, tiene yodo. Ese yodo lo que va a hacer es que se va a adherir junto con el cristal violeta, el yodo se va a adherir a las paredes y se va a solidificar a esa pared celular, se va a solidificar. Luego interviene entonces este alcohol acetona y lo que va a hacer el alcohol acetona es que va a deshidratar esas dos paredes, esas paredes que tenían el 90%, que están grandes, de las bacterias gram positivas 90%, y la pared de las gram negativas que es un poquito más pequeña, un poquito no, es bastante delgada. Se va a adicionar este alcohol acetona, se va a adicionar a las paredes y lo que va a hacer es que va a deshidratar esas paredes celulares de las dos bacterias, de las gram positivas y las gram negativas. ¿Y qué ocurre con esos dos componentes que se adicionaron anteriormente? O sea, el cristal violeta y el Lugol. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces lo que van a hacer es que lo van a absorber para que ella posteriormente pueda hidratarse. Entonces, como la bacteria gram positiva, la que es la gram positiva, la morada, la que es más gruesa en su composición de su peptidoglicano, lo que va a hacer es que va a absorber mucho cristal violeta. Ella va a absorber mucho cristal violeta y va a absorber mucho Lugol. Perdón.
que la bacteria gram negativa. Entonces, la bacteria gram positiva absorbe mucho Lugol y la bacteria gram negativa no va a absorber tanto Lugol ni cristal violeta. Ahora, como la bacteria gram negativa tiene su pared celular más pequeña, su pared celular más delgadita, entonces no va a requerir tanto colorante para hidratarse. Al absorberlo, entonces lo que va a hacer es que lo va a hacer en menor proporción. O sea, va a absorber esos colorantes, pero muy poco, en baja proporción, al contrario de las bacterias gram positivas. Entonces, esa bacteria gram positiva sí nos quedó con demasiado cristal violeta. Sí se va a llenar de cristal violeta y por eso es que nos da la coloración azul. La coloración azul o la coloración moradita. Y la gram negativa entonces no va a absorber mucho cristal violeta porque tiene esa pared delgada. La safranina, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a pegar a las bacterias gram negativas para que se puedan observar moradas, porque las bacterias gram negativas pues tienen muchos lipopolisacáridos y ese colorante entonces lo que va es a retener. Esa sería como la explicación de por qué sucede esto. En la guía de laboratorio, entonces vamos a tener varias herramientas, varias ayudas en las cuales están un video sobre la preparación de placas y propiedades de tinción de los microorganismos y una observación microscópica. Este es una lectura sobre observación microscópica. Acá en los resultados de la práctica hicimos una tinción simple con azul de metileno. Acá solo podemos observar cocos. Son cocos gram positivos porque son colores moraditos. Estos cocos gram positivos se hicieron con una tinción simple, se puede adicionar, bueno, después de hacer ese frotis, con ese cultivo, y después de fijarlo, se le adicionó entonces solamente el colorante azul de metileno, junto con, lo observamos entonces al microscopio, y nos da esta coloración. Acá tenemos una tinción simple, o allá utilizamos azul de metileno, acá utilizamos safranina. Y observamos a una especie de bacilos, que son bacilos. Miren que los bacilos son como en forma de bastoncitos, en forma alargada. Entonces, miren, acá está, esto fue tinción simple. Y acá entonces la tinción de Gram, ya en esta tinción de Gram, entonces sí podemos observar a los bacilos, entonces con coloraciones moradas. Lo mismo acá, está otro microorganismo. Acá está la pseudomonas. Entonces miren, gran negativo, tinción de Gram. Todos estos son con tinciones de Gram que observamos al microscopio. Y nos dice que en el informe debemos contestar y sustentar las siguientes preguntas. La primera es que según su morfología, al verlas se pueden agrandar. Sí, claro. Sí, claro. Las podemos ampliar para verlas mejor. También tomadas esas fotos. Sí, es para hacer, miren. Vamos a ampliar esta imagen. Mira que se ve clarito los cocos, gran positivos. Son como en racimos de uva, los cocos gran positivos. En tinciones diferentes, simples. La pregunta que nos hace acá la guía nos dice que debemos de, nos dice que debemos responder 4 preguntas. Es sencillo. Es describir las bacterias según su morfología. O sea, ¿cómo las ven? Si son cocos,
si son bacilos, si son diflococos, si son espiroquetas, bueno, dependiendo cómo se forma. ¿Qué diferencia se encuentra? Aquí sí es diferencias entre bacterias gram negativas y gram positivas, las diferencias entre las dos. En la actividad, la pasada, solo les pedía que hicieran una diferencia, pero solo de las paredes, de las gram positivas y las gram negativas. Acá la tercera nos dice que en qué consiste el proceso de fijación, que les estaba comentando, que era llevarlo al calor, y qué sucedía y que por qué se hacía. Y por último, qué coloración entonces deben utilizar para observar estas dos estructuras bacterianas, que son las endosporas y la cápsula. Ustedes deben averiguar entonces qué método se emplea acá. Entonces, una pista es que acá en esta de las endosporas se emplea un colorante, ustedes averiguan el tipo de tinción, cómo se llama, se emplea el verde de malajita. Y este tipo de colorante o este tipo de tinción, lo que se va a someter es a calor, para que esa endospora entonces sea permeable y ese colorante pueda ingresar a través de esas capas que tiene la endospora. Entonces deben averiguar sobre esos tipos de tinciones para estas dos especies. Pueden ir desarrollando el informe y dentro de un rato nos vamos a ver nuevamente para que ustedes, pues si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me la hagan sobre el informe. La idea es que en esta sesión ustedes resuelvan este informe. Por si tienen alguna duda, me la puedan hacer. Entonces, nos vemos dentro de un ratito. Voy a dejar de grabar.